de la mesa de todo lo que se está investigando y todo lo que puede ocurrir. Tenemos en nuestro plató a Pedro Fernández, que es vicesecretario jurídico de Vox, que está todos estos días en el Tribunal Supremo interrogando a los imputados, a los testigos. Hoy, ni más ni menos, ha estado en el alto tribunal. Señor Fernández, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Si le parece, desplácese un poco hacia mí, que estaremos más cómodos, más centrados. Cuéntenos, hoy ha declarado el señor Pérez de los Cobos. Efectivamente. Que era guardia civil, el encargado de la coordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado el día del 1 de octubre. ¿Y qué es lo que ha dicho? Demoledor. Bueno, la verdad que ha sido muy contundente, muy claro. No esperábamos otra cosa tampoco, porque desde luego las evidencias de que los Mossos de Escuadra, los mandos especialmente, habían sido de alguna manera, habían tenido conductas y actos favorecedores para que se realizara la votación el 1 de octubre y también los días anteriores para de alguna manera evitar la incautación de material electoral y demás, pues realmente hoy es un día para que estén muy preocupados los investigados. ¿Por qué? Bueno, pues porque para empezar... Los investigados, es decir, Forn, Junqueras, Puigdemont, todos los que estaban... Efectivamente. Bueno, pues una de las manifestaciones más contundentes que ha hecho, nada más empezar prácticamente la declaración, ha sido cuando ha manifestado que el dispositivo de los mandos de los Mossos el día 1 de octubre era una estafa. ¿Estafa ha dicho? Directamente ha dicho la palabra estafa. Entonces, claro, con una declaración de ese calibre, nada más empezar la declaración, pues todo lo que venga después es ratificar el término que ha empleado inicialmente. Otra manifestación también muy contundente ha sido cuando su percepción sobre el comportamiento del señor Trapero ha dicho que siempre actuaba a dictado político del señor Forn. Es decir, cuando el señor Forn hace unas semanas manifestó que no se metía en lo que eran instrucciones a los mandos de los Mossos porque primero no estaba capacitado y lo reconoció en el propio Tribunal Supremo, pero además daba autonomía al cuerpo de Mossos, como no podía ser de otra manera, porque la normativa reguladora de los Mossos de Escuadra, uno de los principios básicos es que tienen que preservarse su neutralidad política. Bueno, pues cuando negó eso hace un par de semanas, resulta que hoy el señor Pérez de los Cobos lo ha echado completamente por tierra cuando ha dicho que efectivamente no tenía ninguna duda de que recibía instrucciones políticas por parte del señor Forn. Ya, pero una cosa es que las reciba y otra cosa es que las cumpla. No, y las asumía. Ah, que las asumía además. Las asumía, y el señor Trapero las asumía. Era la percepción del coronel cuando trataba con el señor Trapero. Así lo ha dicho. Así lo ha dicho. Demoledor. De esta semana, el señor Batlle, que fue el antecesor en el cargo del señor Trapero, ha dicho, o sea, ha trascendido. No, el señor Trapero no. Trapero era el mayor, es decir, el máximo, el mando máximo de los Mossos. Bien. Batlle era director general de policía, que es un cargo político. El anterior cargo es el anterior al actual, que es Pérez Soler. Pérez Soler, bien, pues vale. Por encima del cual está Forn. Bien, es decir, consejero, luego el director general y luego el mayor. Correcto. Que un detalle... Sí, como en el Estado, que hay el director general de la policía, que no es policía, es un cargo político. Se agradece la matización, Alejo. Este exdirector general dice que dimitió en cuanto nombran a Forn como consejero del Interior porque le dijo que los Mossos debían garantizar el referéndum ilegal. ¿Esto lo dijo ayer? Sí, no, esto sí lo dijo efectivamente, lo dijo ayer, efectivamente. También, de alguna manera, no fue tan contundente como hoy el coronel, de alguna manera no quiso tampoco echar más leña al fuego y dijo que de alguna forma entendía que cuando llegaba un consejero nuevo y que él había además terminado una etapa, así lo reconoció, y que entendía que un nuevo consejero de Interior quisiera nombrar a su propio equipo y de alguna manera no tuvo inconveniente en apartarse, pero efectivamente esa manifestación la hizo y lo comentó. Sí. Bueno, otra de las medidas de decisiones tomadas por el juez de Arena hoy amplía en 6 el número de imputados, entre otros, ojo, ni más ni menos, Artur Mas, la número 2 del PDeCAT, la señora Pascal, la número 2 de Esquerra Republicana, Marta Rovira, y entre otros, Ana Gabriel de la CUP. Bueno, esa decisión se tomó ya hace unas semanas. Ahora lo que hace el Tribunal Supremo es citarles para declarar como investigados. ¿Qué días?
bueno, pues a partir del día 14, bueno, pues las diferentes sesiones que establezca. Es que todavía, además, no hemos recibido la providencia en que se fijan las fechas. Ya sé que se ha filtrado a los medios las fechas, pero todavía nosotros en los servicios jurídicos no tenemos la resolución para poder comprobar exactamente qué días son las que declaran. Pero a partir del día 14 empezarán a pasar todos por el Tribunal Supremo. ¿Y por qué les ha imputado? Los mismos delitos que se les imputa a los demás. Es decir, entran dentro de lo que es la organización delictiva o criminal que se ha organizado con el proceso. Están incluidos los delitos de sedición, rebelión, alternativamente sedición, malversación de caudales públicos, fundamentalmente, y luego los que puedan surgir por desobediencia, prevaricación, etcétera. Señor Fernández, un par de cuestiones más que sé que usted tiene otro compromiso esta noche. El juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, en ese auto, el magistrado Suñer es demoledor, diciendo que parte del 1 de octubre se financió con dinero público que el Estado le había dado a la Generalitat del Fondo de Liquidez Autonómico. Esto es brutal. Cuando tenemos las declaraciones de Montoro, me gustaría recuperar las declaraciones de Montoro en las que dijo textualmente que en ningún momento el dinero público que el Estado iba a dar a Cataluña iba a ir para el proceso independentista. Dijo que no podía ocurrir y lo garantizó. Y hoy el juez ha dicho todo lo contrario. Lo hemos escuchado en el informativo, vamos a intentar recuperarlo, pero esto es demoledor, señor Fernández. Sí, es una resolución en la que se estaba resolviendo si se personaba a la abogacía del Estado, se permitía personarse en la abogacía del Estado en el juzgado de instrucción 13. A raíz de eso, pues es cuando se ha entrado en el fondo de la cuestión sobre la posible financiación del proceso, y efectivamente se hace el comentario de que solamente podía venir a través del Fondo de Liquidez Autonómico. Vamos a escuchar al ministro Montoro cuando aseguró, decía que no podía ser y que no iba a ocurrir. Escuchen. Que ni un euro del presupuesto de la Generalitat vaya destinado ni a financiar partidas presupuestarias de la Generalitat que ya han sido declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, ni las decisiones de la Generalitat, las decisiones políticas de la Generalitat, pongan en riesgo los objetivos de estabilidad presupuestaria. Bueno, enseguida haremos la valoración con la mesa, pero sobre el 1 de octubre, ¿qué más ha dicho Pérez de los Cobos? Porque creo que ya ha sido relevante en su declaración de hoy. Sí, para terminar las preguntas que le hemos realizado directamente al coronel, le hemos planteado si en una hipótesis de trabajo, en el sentido de que si se hubiese puesto toda la fuerza policial y toda la voluntad política por parte de las autoridades de la Generalidad, si hubiera sido posible evitar la votación del 1 de octubre, los altercados y las movilizaciones. Y él ha dicho que sin duda con esas condiciones se podía haber evitado. Se podía haber evitado con plena coordinación y colaboración de los Mossos. 17.000 Mossos. Eso lo han reconocido los propios Mossos, que han recibido órdenes. Hay varias... No, pero un segundo, porque el dato es importante. Hubo aproximadamente 2.000 centros electorales. Correcto. Se intervino, no llegó a un centenar. Intervino únicamente la policía y la Guardia Civil. ¿Los Mossos hubiesen podido intervenir los 1.900 colegios restantes? Fundamentalmente porque la orden la recibieron anticipada. Quiero decir que el hecho no era desalojar los colegios cuando estuviesen alojados. Ellos reciben una orden judicial en la que se dice que se tiene que impedir que se acceda a los colegios, lo cual obligaba a los Mossos a estar a las 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana, allí, evitando que nadie pudiese colarse dentro de los colegios, con lo cual ya se estuvo preparando durante todo el fin de semana. Es que incluso hay declaraciones de los Mossos, yo he tenido ocasión de hablar con algunos de ellos, en los que me comentan que estando pues las 16, 18 horas que estuvieron de servicio esos días, pasaron como 14 o 16 en las comisarías, y que escuchaban llamadas de auxilio, de refuerzo de los compañeros policías de la Policía Nacional y que no acudieron, que se silenciaron y que se hizo la vista gorda. Vamos. Una cuestión, señor Fernández. ¿No le han preguntado al señor Pérez de los Cobos si tenían algún tipo de duda o de certeza de que los Mossos, momento por favor, de que los Mossos no iban a estar a la altura el día 1 de octubre?
Bueno, porque claro, o sea, era una sospecha de que los Mossos, digamos, iban a traicionar de alguna manera, o los mandos, ¿eh? Hablamos de los mandos y así ocurrió. También el señor Pérez de los Cobos, entiendo que no se chupa el dedo, y perdón por la expresión. Bueno, aquí hay que partir del principio de que había una serie de instrucciones de la Fiscalía de Cataluña que había que cumplir. La Fiscalía de Cataluña establecía que los 3 cuerpos policiales eran los que tenían que ocuparse de esta situación, con lo cual no podía prescindir desde el inicio de uno de ellos, en este caso de los Mossos. A preguntas nuestras, es verdad que él tenía previsto convocar reuniones con los Mossos de Escuadra, con los mandos, el propio 1 de octubre. Y cuando ve que efectivamente no puede contar con ellos, decide desconvocar cualquier reunión el 1 de octubre. Con lo cual, el 1 de octubre no hubo reuniones por ese motivo. Venga, reflexiones al respecto de, desde luego, estos bombazos, digamos, judiciales que no hacen sino acorralar al independentismo y, desde luego, que así están reaccionando. Yo aprovecho que tenemos aquí al señor Fernández y que está dentro del procedimiento judicial que se está siguiendo para trasladarle lo que yo veo desde fuera y que él me confirme mis impresiones. A mí me parece que se está actuando bien, es decir, que los informes de la Guardia Civil están haciéndose con mucha profesionalidad, que en la instrucción que está llevando a cabo el juez instructor, el magistrado Llarena, también creo que se está cuidando muy mucho de que no, probablemente que sea una instrucción bastante inmaculada y que no haya luego ningún problema en unidad de actuaciones, etcétera, etcétera, que hay unas pruebas absolutamente contundentes y en función de estos 3 parámetros que están muy claros y que se deducen desde fuera al menos, o por lo menos se intuye, se presenta un escenario judicial bastante complicado para los imputados, desde mi punto de vista. Y la única esperanza que pueden tener ellos es que haya un pasteleo político, pero claro, en el momento en el que están las cosas, cuando se inicia un procedimiento judicial, esto no tiene vuelta atrás. El pasteleo político aquí ya no cabe de ninguna manera. Posteriormente, y además estos señores viven fuera de la realidad, porque hemos tenido noticias de que el señor Puigdemont, pues, presuntamente, o personas cercanas al señor Puigdemont, le mandó una serie de misivas, unas cartas al magistrado instructor diciéndole que bueno, que a ver si podían negociar o que podían hacer cualquier cosa. Es que esto estar fuera de la realidad de cómo se tiene que llevar a cabo un procedimiento judicial, pero sobre todo sí que me gustaría, señor Fernández, que nos confirmase esos extremos, esos parámetros que presentan un escenario judicial bastante complicado para estos imputados. Pues hasta ese extremo que si había alguna duda de que concurriera el delito de rebelión por la cuestión de si había o no violencia, después de la declaración de hoy de Pérez de los Cobos, es que a mí no me queda ya ninguna duda. Ya no me queda ninguna duda, es decir, ya no estamos en la sedición, estamos completamente integrados en la rebelión. La declaración de hoy realmente es lo más preocupante que le han podido ocurrir a los investigados desde que empezaron el proceso. Hoy es un punto de inflexión en cuanto a lo que es la carga probatoria de lo que va a ocurrir al final del juicio. Desde luego yo estoy convencido de ello. Por cierto, hay un informe de la Guardia Civil, María, que quiero que comentes también. Ha concluido que el gobierno catalán diseñó un ejército para defenderse de España. Esto es una noticia que acabo de leer ahora. Un informe sopesó implantar el servicio militar obligatorio, pero lo descartó por su imagen negativa en Cataluña. Pero que diseñó y que estaba diseñado para defenderse de España, esto es real y lo dice la Guardia Civil. Bueno, lo mismo que vemos que tienen politizada totalmente a una policía política al servicio de unos intereses muy concretos, que no son los que están encomendados para los cuerpos policiales autonómicos, que se deben, sobre todo y por encima de todo, a la Constitución y al cumplimiento de la Constitución por encima de cualquier otra norma autonómica. Entonces eso ya da una sensación muy clara, ¿no?, de por dónde iban los tiros. Pero a mí sí que me gustaría, porque he escuchado hoy las declaraciones del señor Català y se habla del tema de la inhabilitación, ¿no?, preventiva o anticipada. Quiero decir, la inhabilitación para Le escuchamos antes para que los espectadores sepan. Sí. Vamos a escuchar a Català cuando habla de esa inhabilitación y que luego evidentemente ha tenido las críticas por parte del independentismo. Escuchamos al ministro de Justicia. Que cuando se produce el procesamiento por una serie de delitos graves o personas rebeldes, en ese momento, antes de esperar incluso a la sentencia, ya hay una inhabilitación. Por lo tanto, más allá de lo que dicte la sentencia final, cuando parece que para otoño, para final de año, puede haber una inhabilitación desde muy pronto. Por lo tanto, a todas estas personas las saca de la escena de la representación pública y les inhabilita para ejercer actividades políticas. Esa inhabilitación a partir de la primavera, estamos hablando de 2 meses, afectaría también a Carles Puigdemont y a los exconsellers que le acompañan en Bruselas, ¿no?, entre ellos Toni Comín, ¿no? Yo sí lo entiendo. Yo sí entiendo que cuando se dicte ese auto de procesamiento, todas las personas que estén dentro de él serán inhabilitadas. María.
Bueno, creo que son dos requisitos, ¿no? El que exista un auto de procesamiento previo, digamos, o que califique ya firmemente los actos jurídicos o los delitos que se les imputan, porque no olvidemos una cosa que es importante que quede clara, que es que Llarena, el juez Llarena, va a calificar en esta fase de investigación cuáles son los hechos que se han producido y a qué tipos delictivos corresponden y por los que van a ser juzgados. Pero Llarena no va a juzgar a los señores a los que está investigando ahora mismo, a los que está tomando declaración y demás. Con lo cual, el hecho de que él califique unos hechos como rebelión o entienda que hay una violencia o intente motivarlo, ¿no?, de una forma jurídica, no quiere decir que luego lo aprecien los jueces que van a abordar esa causa, ¿no? Pero creo, si no me equivoco, que en la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé esta inhabilitación preventiva en los casos en los que hay un auto de procesamiento firme y se encuentran en prisión provisional estos investigados o estos presos, ¿no? Entonces, realmente a nivel procesal es factible que los plazos sean tan breves. Porque yo creo que una vez que se traslada el auto de procesamiento hay posibilidad de recursos, hay posibilidad... Quiero decir que prever que en marzo esto va a estar resuelto, en abril va a estar resuelto, es un poco irreal, ¿no?, a nivel procesal. Sí, sobre todo en España que... Sorprendería. Sí, efectivamente. Los procedimientos se suelen extender en el tiempo, ¿no? Bueno, la verdad que el instructor está haciendo un esfuerzo enorme por resolver todas las peticiones, recursos que se están planteando. Y la verdad que con una rapidez, una agilidad y una motivación que desde luego a mí me sorprende, ¿no?, porque la carga de trabajo está siendo enorme, ¿no? Esa es su previsión. Bueno, si así lo han previsto es porque así lo han pensado que puede ocurrir. Bienvenido. Si ocurre finalmente y consiguen que se termine la instrucción antes del verano, pues a lo mejor estamos también en un cambio, ¿no?, de la forma de llevar los procedimientos y de agilizar los procedimientos, ¿no? Hay que esperar. Vamos a ver, Gonzalo, como estamos utilizando un lenguaje muy jurídico, pues yo entiendo, como me pasa a mí, que hay un amplísimo sector de la audiencia que no lo entiende y además no tiene por qué entenderlo. Para que nuestros telespectadores visualicen, y ahora sí empleo bien el término, no de ningún tiempo del verbo ver, sino del acto sustancial de ver algo. Para que nuestros telespectadores visualicen qué es lo que hizo, o por mejor decir, no hizo, la Policía Autonómica Catalana, los Mossos d'Esquadra, la noche de autos, hay un precedente histórico tremendo, que es la célebre, tristemente célebre, Noche de los Cristales Rotos en Alemania, cuando los nazis asaltan los negocios, los comercios, las sinagogas, las viviendas de los alemanes que eran judíos. La policía alemana, durante toda la noche de los cristales rotos, se mantuvo absolutamente inerme. No hizo absolutamente nada. Y tuvo muchas peticiones de auxilio. Esos alemanes de religión y raza judía, pero alemanes de pleno derecho, llamaban a la policía porque los nazis asaltaban sus domicilios, asaltaban sus comercios, sus negocios, sus tiendas, sus sinagogas, y la policía alemana no hizo nada. Eso es lo que hicieron los Mossos d'Esquadra la noche de autos, la noche de los cristales rotos, cuando el motín separatista se desata en Cataluña, y dejan absolutamente sola a una dotación de Policía Nacional y Guardia Civil insuficiente cuantitativamente para sostener aquella estampida, y se quedan de brazos cruzados. En ese momento los Mossos d'Esquadra se convierten no en el ángel custodio, y digo porque es un cuerpo policial, el ángel custodio es el patrono de los cuerpos policiales. Se convierten no en el ángel custodio de la sociedad catalana, sino en una policía de partido. Y las policías de partido se llaman Gestapo, SS, KGB y Stasi. Bueno, se ponen al servicio del separatismo y en contra de los ciudadanos catalanes. Pero vamos a ver, Eduardo, sí, bastaba ver los vídeos. Pero un segundo,
Si tenemos alguna pregunta más a don Pedro Fernández, aprovechamos ya que estamos aquí, alguna reflexión, lo digo porque los análisis políticos ya despedimos al señor Fernández para no hacerle que más tiempo en la mesa. Bueno, ¿alguna matización? Sí, es que en el caso de los mandos, de los Mossos, no solamente es que no hicieran nada, es que el coronel Pérez de los Cobos va más allá. Dice que estaba convencido de que estaban para entorpecer. Claro. Es decir, ya estamos hablando de una actitud activa para impedir que la fuerza pública actuara el 1 de octubre. Es más, dice, y cito textualmente, si algún Mossu hubiese querido cumplir la ley el 1 de octubre, no hubiera podido. Esto lo dice Pérez de los Cobos. Claro. Sotillos, venga, ¿alguna última reflexión teniendo aquí al señor Fernández? Hombre, queda por saber toda la parte económica. Si eso va a tener alguna repercusión más hacia arriba, supongo que luego lo analizaremos en la parte más política, pero si se va a poder tirar más de ese hilo, es decir, no solamente de los responsables, como siempre, los corruptores y los corruptos, sino, es verdad, quién utiliza mal el dinero, pero también quién ha vigilado mal el dinero. Estamos viendo otros juicios paralelos muy parecidos de cómo partidas presupuestarias que estaban destinadas y no controladas para unas cosas fueron para otras y ha dado para mucho tiempo con los seres. Supongo, no sé, y esa es la pregunta, si esa parte judicial sigue o ya es un procedimiento completamente diferente. Bueno, hay investigaciones que se están haciendo respecto al tema de la financiación, tanto en el Juzgado 13 como en el Tribunal Supremo. Lo que ocurre es que efectivamente es una línea que está todavía por descubrir. Nosotros en noviembre presentamos una denuncia ante el Servicio de Blanqueo de Capitales para que realizara actuaciones en ese sentido. Le hemos dicho al instructor Llarena que, ya que estaba la denuncia formulada en noviembre, pues que recabase información de a ver si se había hecho al respecto alguna investigación. Nos denegó esa prueba, la tenemos recurrida, pero es una línea que nosotros vamos a seguir insistiendo porque es clave además. Es clave además. El delito de malversación de caudales públicos tiene una vinculación clarísima. O sea, como la ha tenido en el 9N también, que luego claro, se sacó. Efectivamente. Sí. Bueno, don Pedro Fernández, vicesecretario jurídico de Vox, muchísimas gracias por haber estado esta noche en El Gato. Buenas noches y seguimos en contacto para contarnos el devenir de todo lo que está ocurriendo en el Tribunal Supremo, que no es poco. Gracias. Sí, muchas gracias.